Vamos a sumergirnos en la edad antigua de la provincia a través de un paseo por la Sala de Romano del Museo de Zamora. Los romanos llegan a la península ibérica a finales del siglo III antes de nuestra era, iniciando el curso de la conquista. 2 siglos más tarde, superados los últimos reductos de resistencia en el norte, empieza la pacificación del territorio. La presencia de los romanos y la convivencia con la población indígena dan lugar a un proceso de transformación social que conocemos como romanización. Tropas del ejército romano se asientan en la península y se establecen en campamentos fortificados llamados castra. En Zamora contamos con el ejemplo de Rosinos de Vidriales, que posteriormente daría lugar a la ciudad de Petavonium. Allí se asentó primero la legio de Quima Gémina y más adelante el ala Segunda Flavia, con el fin de evitar revueltas y controlar las tierras y recursos recién conquistados. En las salas se exponen muchos de los materiales encontrados en este campamento, como elementos de la indumentaria militar y del armamento de los soldados, así como objetos de adorno personal, destacando las fíbulas y las joyas de oro y piedras semipreciosas. También se exponen elementos constructivos e instrumentos que nos hablan de las actividades domésticas y cotidianas, como por ejemplo esta estrígile, un instrumento metálico que servía para limpiar la piel de sudor y aceite, vidrios, algunas lucernas o incluso un tablero del popular Ludus Latrunculorum, el juego de los ladrones. También en Rosinos de Vidriales apareció este brazo de bronce realizado mediante la técnica de la cera perdida, que muy posiblemente formaría parte de una escultura que el ala Segunda Flavia dedicó al emperador Septimio Severo, de acuerdo a una inscripción encontrada cerca del lugar del hallazgo. La cerámica más representativa del periodo romano es la terra sigillata, que solía llevar la firma del tallero del artesano que la fabricaba estampada en un sello, que en latín se dice sigillum, de ahí su nombre. Llama la atención por su barniz rojo anaranjado de gran calidad y por su rica decoración, lo que le ha conferido su apreciación como vajilla de lujo. Además, contamos con otras producciones cerámicas, desde piezas de admirable factura con exuberante decoración hasta la conocida como cerámica común, usada en la mesa o en la cocina. Incluso contamos con un hallazgo muy interesante para conocer el proceso de producción, el testar de Melgar de Tera, con los desechos de su alfar. Por otro lado, se exhiben 2 documentos de bronce que testimonian el control de la administración romana sobre la población indígena. El primero es la tabla de hospitalidad encontrada en Pino del Oro, el otro es una placa hallada en Fuentes de Ropel del siglo I de nuestra era. Del mismo material conservamos algunas piezas destacadas de diversa cronología, como la figura de la diosa Fortuna de Villalazán o el pequeño busto de Sileno de Moreruela de Tábara, fechados ambos en época altoimperial, o el filósofo de Cañizo, el pasarriendas de Fuentes de Ropel, un mango de recipiente litúrgico con un crismón y una inscripción en griego, o el osculatorio del Castillón de Santa Eulalia de Tábara, todos ellos datados durante el Bajo Imperio. Con los romanos también se generalizó el uso de la moneda como valor de cambio. La colección del museo incluye una buena representación de las emisiones imperiales, tanto de cecas hispánicas como foráneas. Si nos damos la vuelta, encontramos en primer plano la escultura que el zamorano Eduardo Barrón dedicó al emperador Nerón y a su maestro y consejero, el filósofo Séneca. Y al fondo, 2 impresionantes mosaicos procedentes de la villa de Requejo en Santa Cristina de la Polvorosa. A partir del siglo III de nuestra era, la ciudad perdió protagonismo como centro neurálgico y gran parte de la población emigró al campo, momento en que proliferaron las conocidas villas. Además de constituirse como el centro de la propiedad agraria, a menudo estos lugares se convirtieron en grandes residencias aristocráticas donde los dueños hacían alarde de su capacidad económica, incorporando elementos de lujo como estos mosaicos que cubrían los suelos de las estancias principales o como estos fragmentos de pintura mural que decoraban las paredes del área termal de la misma villa. A la derecha, el llamado Rincón Divino, donde se reúnen altares y exvotos ofrecidos a diversas divinidades del panteón romano con el fin de obtener protección o favores o bien como agradecimiento. El eclecticismo religioso que caracterizó a los romanos se hace patente en las reminiscencias de cultos indígenas como el ara dedicada al dios Mentobiaco. No hemos de olvidar que los romanos también fueron artífices de una gran red de calzadas que vertebró todo el imperio. En los caminos se colocaban hitos de piedra que señalaban la distancia en millas desde poblaciones importantes, al tiempo que servían de propaganda política para el gobernante de turno. Por ejemplo, este miliario, hallado en Milles de la Polvorosa, datado en el año 58 de nuestra era y dedicado a Nerón, se encontraba en un tramo de lo que hoy conocemos como Vía de la Plata. Despide la sala y nos introduce en el mundo funerario la reconstrucción de un enterramiento de la necrópolis tardorromana de Badillo de la Guareña, hecho de tégula y con un plato a los pies del difunto como ajuar.
Otros ajuares de la misma necrópolis pueden encontrarse en las vitrinas. Por último, llegamos a la sala de epigrafía, una rampa flanqueada por monumentos funerarios en forma de estelas. Muchas proceden de la necrópolis destruida de Villa y Campo, pero también hay otras de distintos yacimientos romanos de la zona del Duero y de las comarcas de Sayago y Aliste. La gran mayoría está esculpida en granito, la roca más abundante del área. Generalmente suelen llevar en la parte superior la rueda solar y debajo una inscripción con alguna fórmula funeraria y el nombre y la edad de fallecimiento del difunto. Información muy útil para conocer aspectos demográficos de la población.